Buenas tardes a todos. Soy Rafael Gómez, soy médico, soy responsable asistencial de la Fundación QDK y estoy muy agradecido de la invitación de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para hablar en este congreso. Mi tema es resultados obtenidos del uso de voluntades del documento de voluntades anticipadas y en primer lugar pues me gustaría presentar de dónde vengo o dónde estoy ahora mismo, desde donde les hablo de QDK. Es un centro hospice, un centro demográfico y cuidados paliativos que participa de la filosofía hospice, que sería complicado de explicar. Ahí les muestro algunas fotos de lo que somos, nuestro centro, los voluntarios que nos apoyan, los profesionales que trabajan y cuidan. En definitiva, un centro hospice al estilo español y andaluz. También quisiera que se pasaran por aquí, si pueden, y si además se apunta a algún curso de los que nuestro Instituto de Formación e Investigación ofrece, pues estarán ayudando a que podamos cuidar a los pacientes que están bajo nuestro cuidado. El Instituto de Formación de QDECA es un desarrollo de la Fundación que nos permite seguir cuidando. Les declaro mis intereses, mis conflictos, que siguiendo a los compañeros que defienden que hay que declararlo, pues yo creo que en esta presentación y de forma habitual mi conflicto es este que les presento hoy, que nos mueve la esperanza de proporcionar un final de vida digno y unos cuidados integrales a las personas que lo necesitan. Vamos allá con mi índice. Son cuatro partes. La primera es la introducción, que hablaré sobre todo sobre resultados en salud. Dos partes un poco dispares, porque la segunda es la más importante, la más extensa. La tercera no es menos importante, es distinta y me sirve para contrarreplicarme entre comillas. Y un último punto para saber un poquito más. Vamos allá pues con la introducción. Lo que le quería comentar es que parte de esta presentación la tomo de una que ya presenté hace unos años en el Congreso Andaluz de Cuidados Paliativos, en una mesa redonda dedicada a planificación avanzado de decisiones, y el título era muy similar al que tenemos ahora por delante. ¿Para qué sirven? Si sirven los documentos de voluntades. Vamos allá. Vamos a ver si consigo transmitirle mi mensaje. Pues primero hablamos de resultados en salud. Me parece importante. Este es un ejemplo clásico, un clásico de indicadores. Un indicador es una medida que nos orienta hacia algo a lo que estamos haciendo o que queremos hacer. Pues los tres clásicos indicadores de un proceso de gestión siguiendo el esquema clásico de calidad, pues serían de estructura, que son ese indicador que nos habla de qué recursos tenemos para hacer nuestra actividad, materiales humanos. Los indicadores de proceso que miden qué hacemos y cómo lo hacemos, ya sea de forma directa o indirecta, y que pueden ser varios, porque los procesos suelen considerar varias etapas. Y por último, de los indicadores de resultados que nos señalan qué estamos consiguiendo al final de ese proceso y que pueden ser variables también según sean más o menos directos o indirectos. Vamos a ver algunos ejemplos. Para los ejemplos he cogido algunos de los datos del registro de voluntades español y andaluz, del Ministerio de Salud, de Sanidad y también de la Consejería de Salud de Andalucía. Por ejemplo, la normativa. Esta es la normativa general de España, la ley 42/2002 y algunas otras normativas que la siguen. Las leyes normalmente en algunas ocasiones se usan como indicadores de estructura. Ahora, por ejemplo, en España se está reclamando por la Sociedad de Cuidados Paliativos que se tenga una ley que garantice un poco el servicio de los cuidados paliativos, que regule la profesión sanitaria, la especialización. Pues eso sería un recurso, podría considerarse como un recurso. Tener una ley garantiza poder iniciar un proceso. Sin embargo, también es verdad que una ley, pues realmente lo que dicta es un proceso, un camino para seguir. Y en este caso, por ejemplo, se ve claramente. La ley 42/2002 es una ley general que, que aborda el marco general de la autonomía del paciente y dentro de eso habla de instrucciones previas o de voluntades y después se ha desarrollado, se ha concretado en un Real Decreto que regula, por ejemplo, el registro y en unas órdenes, que en este caso es la nacional, pero hay otras autonómicas que van concretando
cómo se ordena todo este proceso que consta de varias partes, más concretamente en este caso sobre voluntades, sobre instrucciones previas. Bueno, pues esto sería el cumplimiento de la ley, lo que dice esta ley, pues nos orienta a proceso también. Por ejemplo, el tener un registro, pues tener o no tener un registro puede ser un indicador de cómo de bien o cómo de mal hace un determinado territorio esta política. Pues en España existe un registro, no basta tenerlo, basta que tenga una serie de características, que sea accesible, que sea compartido. Bueno, en cualquier caso, es un ejemplo más de un indicador de un proceso, ¿no?, que es necesario tener. Por ejemplo, un indicador clásico de proceso son las citas. ¿Cuántas citas tenemos? ¿Dónde y de qué manera, no? Pues, por ejemplo, aquí tenemos un desglose ya antiguo de 2008 de Andalucía por provincias y les he destacado como un desglose interesante es el domicilio. ¿Cuántas de estas citas se hacen en domicilio? Que es una evolución de la normativa inicial que solamente permitía registrar los documentos oficiales en delegaciones de salud. Después se extendió porque se revisó que eso dificultaba la accesibilidad de algunas personas, se amplió a algunos centros de salud y también se habilitó la normativa, se modificó la normativa de hecho para que se pudiera registrar en domicilio del paciente, cuando el paciente no se podía movilizar. Esto es un ejemplo de cómo la revisión de los procesos y del sistema de calidad permitió detectar que había un fallo que negaba el derecho a algunas personas y se puso remedio. Bueno, pues un indicador bastante bueno por ejemplo, de este proceso. El típico indicador de tiempo, cuánto tiempo tardamos en hacer qué. En este caso eran las citas para registrar el documento en las delegaciones. Te permite comparar. Por ejemplo, otro indicador muy clásico es cuántos registros tenemos hechos. En este caso se divide los registros nacionales de España por comunidades autónomas. La línea roja es la de Cataluña, que es la que mayor porcentaje aporta al 100% del territorio, alrededor del 30%, unos años por encima y otros años por debajo. Después está Andalucía, en verde, que empezó por encima del 10%, del 15% y ha ido bajando, porque todos son pesos relativos. Y después hay una serie de comunidades autónomas en orden decreciente. La mayor parte ya estaban por debajo del 5% en este gráfico. Sin embargo, este dato pues, puede ser confuso. ¿Qué pasa cuando se miden por tasas poblacionales? Pues ocurre que, por ejemplo, Andalucía, que tiene un porcentaje muy alto sobre el total poblacional, en total de documentos registrados, cuando se aplica la tasa por 100.000 habitantes, pues resulta que la comunidad autónoma de Aragón tenía mejor tasa que la andaluza, ¿no? Es también importante diseñar bien los indicadores para evaluar bien los procesos. Muy rápido, consultas que se realizan. Si tenemos un registro, habrá que ver si se consulta o no y quién lo consulta. En este caso se desglosa entre profesionales coordinadores de trasplantes y otros profesionales. Los coordinadores de trasplantes están obligados por ley a consultar el registro. Los otros profesionales no están obligados por ley, formaría parte de la práctica asistencial. Pues bueno, aquí se ve que aumenta un poco. Creo que sería un buen dato, ¿no? El resto de profesionales que no están obligados por ley, por su actividad profesional, a consultar, lo están haciendo. Pues se podrían discutir mucho sobre este indicador, pero bueno, es un ejemplo más en este caso sería un indicador de resultado, entre comillas, intermedio, ¿no? Porque las consultas se supone que son necesarias para poder aplicar lo que el paciente quiere, ¿no? Otra cosa es que después nos parezca mejor o peor indicador. Sería, pues, un modelo de resultado. Y otro indicador que también puede ser muy interesante es no solamente los ligados a la actividad profesional del servicio de salud, sino los ciudadanos que preguntan qué quieren. Entonces, aquí, por ejemplo, una tabla que desglosa qué preguntas nos hacen los ciudadanos sobre el registro de voluntades, sobre lo que es en general la voluntad anticipada. Pues hay preguntas muy generales que se necesita, otras más concretas, si es imprescindible nombrar un representante. Fíjense qué interesante esta pregunta, ¿no? Pues todas estas preguntas sirven para elaborar una guía, por ejemplo, de orientación y formar a los profesionales que van a hacer el registro o a los que van a hacer sensibilización. Pues el indicador, en este caso, no sé muy bien cómo llamarle, posiblemente de proceso, porque además no está ligado al proceso de voluntad anticipada, pero que sirve para gestionar el proceso, ¿no?, para matizarlo.
Creo que ya este es el último que usaba de ejemplo. Vamos a abordar ya mi tema principal, el núcleo principal de mi examen, que es para qué sirve, la utilidad, lo que da título a mi ponencia. Aquí quiero parar a reflexionar un poco sobre los indicadores de resultado que hemos dicho que eran los que apuntan al final del proceso, los que realmente miden en qué acaba y cómo acaba el proceso, que es lo que nos interesa. Y aquí puede haber varios tipos de indicadores de resultado y los mejores son los que miden el efecto en la atención del paciente. Pueden ser a través de resultados clínicos y habrá que ver cómo de bueno o cómo de mal es ese resultado clínico para lo que queremos medir. Medir la temperatura para diagnosticar una vasculitis puede no ser muy buen indicador. Para medirla, para saber si hay fiebre, pues seguramente sí. Sobre el paciente, lo mejor es que nos lo diga el paciente directamente, que el paciente nos informe directamente. Y otro indicador también muy valioso es que lo montemos, se diseñe desde la experiencia del paciente, que son realmente los que reciben la atención. Realmente, la pregunta clave que para contestar si son realmente útiles o no sería un poco esta pregunta, ¿no? Las voluntades anticipadas nos dan instrucciones para el cuidado directo del paciente. Una pregunta que se hacían hace ya años, en el 97, en Estados Unidos, porque allí, después de la proclamación de la Ley de Autonomía del Paciente, se evaluó en casi 5.000 pacientes los efectos de esa misma ley. Los resultados fueron muy desalentadores. Había muy pocos registros médicos en este campo. Los que había eran muy vagos, muy poco útiles. Y la conclusión de los autores es que las voluntades anticipadas que había en los registros médicos de los pacientes seriamente enfermos normalmente no guiaron la decisión médica sobre el paciente, ¿no? Más allá de nombrar un representante. Si fijáis en los datos, pues había documentos pocos y poco específicos, ¿no? Esto es una situación que merece la pena que lean con detenimiento. Les recomiendo este artículo de este blog, Edipal, que habla y que analiza el support, que es el estudio al que me refería antes. El support fue un gran estudio, que decía casi 5.000 pacientes, en el que se trataba de evaluar cómo de bien o cómo de mal se seguía o se respetaba la autonomía del paciente. Y la pregunta dura que se hacen, que responden duramente en este artículo es que el efecto de esta intervención de esta ley fue nada. Lo contestan en castellano, nada, ¿no? No hubo impacto en ninguno de los indicadores clave que ellos eligieron, que fue la redacción precoz de las órdenes de no reanimación, el conocimiento de los médicos sobre las preferencias del paciente sobre la reanimación, el número de días que el paciente pasó en una UCI antes de la muerte, se eligió como indicador de uso sanitario, correcto o incorrecto, los informes sobre dolor leve o sea, moderado o severo que tenía el paciente, un indicador de mala calidad de atención. Y el uso del recurso hospitalario, pues también se midió, pero lo que se vio es que ninguno de estos indicadores se afectaban por la normativa americana. Y claro, esto es un gran aldabonazo a la práctica, ¿no? ¿Para qué sirve la voluntad? Pues como dicen aquí, en ese momento no servían para nada. Eh, y les ofrezco ahora una serie de artículos con una serie de conclusiones que pretendo hilar para transmitir un mensaje coherente. En este caso, en el año 2014 se valoró la eficacia de la planificación avanzada de cuidado mediante una revisión sistemática con metaanálisis, en el que le llama la atención, por ejemplo, el resultado primario que se midió fue el tener realizado el documento de voluntades y que hubiera tenido discusiones sobre final de vida. Los secundarios, los dos secundarios que se valoraron fueron pues, el acuerdo entre los derechos del paciente y el cuidado que recibe, el conocimiento de la planificación, las preferencias de cuidado de final de vida, la calidad de la comunicación, la satisfacción con el cuidado. La conclusión es que la planificación anticipada de la voluntad del cuidado aumentó el hecho de redactar documentos de voluntad anticipada, la aparición de discusiones sobre el final de vida y sobre el plan de cuidado adelantado y la concordancia entre lo que se prefería, se deseaba sobre el cuidado y el cuidado ofrecido, ¿no? O obtenido.
y también una conclusión era que estas intervenciones, esta eficacia del Advanced Care Planning, parecía mejorar otros resultados para los pacientes y sus seres queridos, sus familiares, y apuntaba a la necesidad de más estudios para revelar realmente qué elementos eran los efectivos para que esto sea definitivo y el mejor modo para implementar un programa estructurado de planificación anticipada. Esto es de 2014 y bien en el mismo año un artículo muy interesante, una revisión sistemática sobre los efectos de la predicción avanzada del cuidado en el final de vida. En este caso encontraron que las medidas de resultados eran muy variables, con lo cual las conclusiones eran pobres. Eh, Se encontró que con frecuencia mm, el tener un plan de cuidado avanzado disminuía el tratamiento de soporte vital, aumentaba el uso de cuidados paliativos y servicios de hospice y prevenía hospitalizaciones. Eh, Concluían los autores también que las intervenciones complejas sobre planificación adelantada de los cuidados parecían incrementar el acuerdo entre los pacientes sobre los deseos del final de vida de los pacientes. Eh, Decían también como conclusión que las intervenciones complejas sobre el planificación avanzada de decisiones podía ser más efectiva eh, cuando se desarrollaban a través de encuentros con los pacientes que los documentos de forma aislada, escritos y registrados, ¿no? Ya intento apuntar por dónde va alguna de las conclusiones. Otro informe muy valorable es un informe de evaluación de tecnologías sanitarias de Ontario, de Canadá, en el que se evaluaba en la discusión sobre el final de vida, sobre el cuidado avanzado sobre los pacientes en fin de vida. Eh, Había algunos resultados que mejoraban sobre el final de vida, como puede ser lo que hemos visto antes, la satisfacción, el mejorar el acuerdo con los deseos del paciente, tener menos episodios de hospitalización. Y ellos les he destacado ahí como las discusiones planificadas basadas en un trabajo en equipo estaban asociadas con mejor satisfacción del paciente y menores visitas ambulatorias. Por encima de todo, destacaba que estas discusiones sobre el plan anticipado eh, eh, hacían un uso más adecuado, más óptimo del sistema sanitario. Eh, una cosa muy interesante, una conclusión que destaco al final es que demostraron que mejoraban, que beneficiaban a familiares y pacientes y además que mientras más temprano se tuvieran estas discusiones, mejores resultados se obtenían que si se tenía más tarde. Otro punto muy importante, la precocidad, ya llevamos dos, intervenciones complejas, encuentro directo con el paciente mejor que documentos escritos solo, intervenciones basadas en equipo mejor que aisladas y de forma temprana mejor que tarde. Mejores resultados que si se hace tarde. En el trayectoria de enfermedad se entiende. Seguimos con... Aquí, hasta aquí es lo que he usado de impresión del 2015, del Congreso de SAPA, y lo novedoso, lo que les traigo hoy, de mi trabajo de estos últimos meses para aportar aquí ahora, he buscado nuevas evidencias en Cochrane, que solamente se las apunto, ¿vale? Hay varias. Dependiendo de la estrategia de búsqueda, las más interesantes son las transcripciones Cochrane que hablan sobre esto, que van centradas hacia fallo cardíaco, hemodiálisis y enfermedades mentales, teniendo en cuenta que la iniciativa Cochrane está ahí mismo sujeta a bastante crítica en cuanto a la calidad de su metodología, pero se las apunto para que la tengan en cuenta. Eh, no la voy a detallar ahora. He usado también epistemónico, que es el método buscador que más me gusta para hacer una lectura eficaz y rápida sobre un tema, en este caso sobre la utilidad, los resultados sobre los programas de protección avanzada de cuidado. También he usado la base de datos de la Biblioteca de Medicina Nacional de Estados Unidos con esta estrategia de búsqueda y que ahora les comentaré los resultados de este metaanálisis. De los resultados que he obtenido de las búsquedas anteriores, verán que he elegido estos que ahora les presento.
El primero es un artículo de 2016 que se preguntaba cómo evalúan los sistemas de salud sus iniciativas de planificación anticipada de cuidados. Y dentro de los resultados, la medida más comúnmente usada es la redacción de documentos, seguida del uso de recursos sanitarios, y después los ligados al paciente, familia o proveedor de salud eran menos usadas. La concordancia de las medidas entre los deseos del paciente y el cuidado dado, como puede ser, por ejemplo, la elección del lugar para morir, solamente aparecía en un 26% de los estudios que se revisaron. Parece que captar la calidad del cuidado parece difícil, es lo que me parecía después de esta revisión, que no es fácil medir y evaluar cómo de bueno es el cuidado que se da mediado un plan de cuidados avanzado. Otra muy interesante es este artículo del Journal of Pain Symptom Management de 2018. Hacen un panel Delphi de expertos usando metodología Delphi para buscar medidas de resultados que definan cuándo un plan de cuidados avanzados o por adelantado es exitoso, ¿no? Y destacan los top 5 fueron: el cuidado era concordante con los objetivos, el cuidado dado era concordante con los objetivos, el principal, había una designación de un representante, había una documentación de representante, había discusión con los representantes, que son tres resultados que a mí me resultan discutibles y que merecería seguramente una charla larga. Y el quinto, el top 5, sería el tema de haber documentado y registrado los deseos y que sean accesibles, ¿no?, cuando sea necesario. La presencia de documentación de voluntad anticipada estaba en el 10º puesto y los panelistas manifestaron su cautela, su preocupación de que si era posible medir de forma adecuada y fiable que el cuidado era consistente o era concordante con los objetivos, ¿no?, a pesar de ser el primer objetivo, el primer resultado incluido en el Delphi. Del mismo año, de la misma revista, el mismo número, seguramente un monográfico, esta pregunta muy parecida de antes: ¿cómo de bien evalúan se evalúa el impacto de los planes de cuidado avanzado en la concordancia entre los deseos del paciente y realmente el cuidado recibido? Eh, en este artículo se reconoce que hay poca atención prestada a esto y a la validez y significancia clínica de las medidas que existen para medir esto, ¿no?, la concordancia entre los deseos y el cuidado dado. De los que encontraron, vieron que la población de pacientes que recibió un cuidado concordante con sus deseos era muy variable. En algunos estudios un 14, en otros un 98, era muy heterogéneo y metodológicamente muy pobres, con lo cual las conclusiones no pudieron ser muy sólidas. Las variaciones metodológicas y la debilidad de todo esto pues compromete la validez del estudio, de los resultados de este estudio. Y esto es muy importante. Hay un campo de mejora aquí. Por último, el metaanálisis que les decía de PubMed, que habla sobre, hace una revisión sistemática de metaanálisis sobre las intervenciones que hacer sobre los médicos para mejorar un plan de cuidado avanzado, en este caso en fallo cardíaco. El objetivo principal era identificar qué intervenciones tenían el mayor potencial para mejorar la participación de los médicos en los planes de cuidados en fallo cardíaco. Las conclusiones de la revisión y metaanálisis, que de los 13 ensayos clínicos que se evaluaron y se incluyeron en el metaanálisis, las mejores intervenciones fueron involucrar al paciente en el cambio de la práctica clínica, fíjese qué interesante, sistemas de recuerdo, seguramente para revisar y tener al día la documentación, los encuentros educacionales, los encuentros en el que se motiva y se informa, fueron los que tuvieron mayor efecto sobre la participación de los médicos, ¿no?, en este caso, pero que es fácilmente extrapolable a otras situaciones clínicas, ¿no? Pues también por aquí vamos orientando indicadores de proceso que un sistema de salud que desarrolla un plan de
cuidados adelantados, pues podría tener en cuenta, ¿no? Y podría planear y diseñar para implementar. Por último, he querido dejar de forma deliberada este artículo de 2014 que es eh, muy anterior a algunos de los que hemos visto ahora y que dice en su título, es muy gráfico: los planes de cuidados avanzados no afectan de forma adversa a la esperanza o la ansiedad entre los pacientes con cáncer avanzado. Se entiende en fase operativa. Eh, y esto es algo que es una de las principales barreras, en mi modo de ver, que tenemos para desarrollar estos programas. Los médicos no necesitan evitar estas discusiones, estos planes de cuidado avanzado, porque teman que va a afectar negativamente al bienestar psicológico de sus pacientes. Porque está demostrado que no disminuye la desesperanza ni aumenta la ansiedad en este grupo de pacientes. Y esta es una de las grandes barreras, creo, que tenemos normalmente. En parte motivada por la falta de conocimiento de cómo abordar estas situaciones, estas conversaciones difíciles. Eh, y aquí he jugado con las palabras y, como ven, he cambiado el para qué por el por qué, porque son dos orientaciones bien distintas hacia la motivación de por qué o qué cosas tenemos que hacer. Si están familiarizados con la bioética, a veces habrán visto que a veces se plantean los problemas bioéticos bajo dos formas de ver un poco distintas o a veces contrapuestas. La visión utilitarista de los dilemas éticos, que es ¿para qué vamos a hacer algo? Si sirve para algo lo haremos, si no sirve pues no lo haremos. Es un poco la visión utilitarista de la respuesta a a los problemas éticos. Y otra visión, otro planteamiento ante los problemas éticos es ¿por qué haremos tal o cual cosa? Es una visión más principialista, más ontológica, ¿no? Y esto es lo que quiero abordar ahora, porque hasta ahora me he parado en el explicar por qué son útiles o para qué son útiles, mejor dicho, las voluntades anticipadas o los planes de cuidado adelantado. Y ahora es por qué sirven las voluntades anticipadas. Pues me apoyo en este artículo de la revista española de Semergen, que hace una reflexión general sobre las instrucciones previas en España, y tomándolo de su resumen destaco que va en la línea de lo que hemos visto antes también de su utilidad, y esto también quiero llamar la atención, que utilidad y principios éticos no son excluyentes, y lo interesante es saber combinarlos, saber usar ambas visiones de- de los problemas. Nos dicen los autores que si las instrucciones previas, las voluntades se consideran como un proceso y no solamente como un acto documental registral, sino como parte de la relación clínica asistencial y no como un acto legal, se convertirá en un recurso fundamental. Que esto es lo que vimos con Support, que no supusieron un cambio significativo porque se limitaron a un mero acto documental. El riesgo, pues, es este mismo, ¿no? Reducirlo a un simple documento firmado y convertirlo en un acto de autonomía defensiva o medicina defensiva. Ellos hablan que a la hora de hablar de los documentos administrativos, los que se registran, el proceso de documentación oficial o administrativo de las voluntades debe ser claro, que se entienda por los que estén involucrados en esto, sea fácil de hacer, que no sea muy complicado, el diálogo que sea una base fundamental para esto, y que sea útil, que sea cuando sea preciso para el paciente. Por lo tanto, podemos ligar utilidad con principios, ¿no? Este artículo, eh, una declaración que me pasa muy importante es que a la luz de esta experiencia tenemos que ir hacia una toma de decisiones más integradora, capaz de superar la burocracia, a una toma de decisiones compartidas. Les recomiendo mucho los trabajos de Víctor Montori sobre esto. Y la plasmación de estas instrucciones previas debe ser el final de un proceso de diálogo, de una relación asistencial, de un modelo de relación asistencial que sea de ayuda. Esto me sería muy interesante hablar de qué modelos de relación asistencial tenemos y cuáles son los que permiten llegar a una relación de ayuda. Eh, para que de verdad podamos considerar una relación que ayude al paciente respetando la justicia y la no maleficencia.
La implantación de este tipo de experiencias, es imposible sin una mejora pareja de la relación clínica. No podemos pretender conseguir mejoras en las instrucciones previas si la relación, como decía antes, no es de respeto a la dignidad de la persona. Último, para justificar el porqué las instrucciones previas, un artículo también en castellano de la revista Psiconcología que se titula Las instrucciones previas en funcionamiento, una herramienta legal, que lo son, y además con valor terapéutico. Los autores nos vienen a decir que aparte de ser un instrumento legal, el hecho de disponer de instrucciones previas, de desarrollar un proceso de prevención anticipada, hace o exige que parte esté en el centro, que sea el protagonista de la relación. Esto lo empodera como persona, lo valida como persona, le da valor simplemente por ser él, y que esto en sí ya supone un valor terapéutico, psicoterapéutico para el paciente. Visibiliza el respeto que debemos a las personas, respeto a sus valores y genera, y este respeto inevitablemente es la base de cualquier relación de confianza con el paciente, tan necesaria para una relación asistencial de ayuda. Por último, quiero hacer caer a cuenta que no todo el conocimiento profesional está en PubMed o en Cochrane. No nos olvidemos de los manuales, y esto lo tomo del Declan Walsh de medicina operativa. Errores frecuentes, ellos señalan, los autores señalan varios. El artículo que tiene Declan sobre voluntad anticipada es bastante bueno. Yo destaco el error frecuente de que los clínicos creemos normalmente que tener una discusión sincera y abierta sobre un pronóstico como es el de muerte no daña al paciente. Hay que saber tenerlo, pero no daña al paciente. Al contrario, le empodera y le permite expresar sus valores. Esencial de la planificación, de eso que sean los autores del capítulo, yo destaco la necesidad de verificar que los cuidados necesarios se están dando, de que esa concordancia entre los deseos del paciente y los cuidados existe y que no se deja de dar cuidados que son necesarios. Y es preciso reevaluar. Las necesidades cambian y las respuestas deben cambiar también. Por último, puntos claves, señalar, hay que comprometerse con la comunicación, con la relación de ayuda basada en la confianza, y eso requiere una gran comunicación, una habilidad de comunicación adecuada. Y por último, que seamos conscientes que la voluntad anticipada son una herramienta más, que tienen sus limitaciones y que no debe ser el único medio para asegurar que los planes de cuidados que el paciente desea se cumplen. Hay muchos más medios para documentar todo esto que supone una relación longitudinal del paciente con los profesionales que le atienden. Poco más, les dejo aquí un enlace para poder consultar artículos de los que he usado en la presentación, bibliografía de la que he buscado y que pueden importar si quieren, algunos datos de España y la presentación que ahora les he presentado. Nada más que dar las gracias, lo que me queda. Muchas gracias por su atención.